En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Aquí estamos, señores, en este lunes, iniciando la semana, una semana con un fin de semana bastante trágico, porque en medio de todas las reparticiones de culpas, que es lo que ha rodado por las redes sociales, yo creo que lo peor aquí es el saldo de personas muertas. Dice el COE, desde lo oficial, que son 21, recoge Diario Libre, que son 30. Yo pienso que sobrepasarán las 30 personas, porque también hay un grupo de gente que están desaparecidas. Hemos escuchado las denuncias. Sin embargo, yo creo que más que todo es una tragedia que, aunque evitable, se repite y se repite, y lo importante sería que de una vez y por todas nosotros podamos asumir la responsabilidad de, por las razones que sea, este tipo de situaciones no vuelva a repetirse, y para eso nosotros tenemos que superar las vulnerabilidades en las que nosotros vivimos. Es conocido, y es un elemento del que nadie habla, al momento de establecer esas responsabilidades, de que el calentamiento global intensifica y hace cada vez mucho más frecuentes las inundaciones por el incremento de humedad del aire, por las mareas que son elevadas. Eso de entrada, para poder explicar fenómenos que, como el del fin de semana y otras expresiones también, si bien no son extemporáneas, porque todavía estamos dentro de la temporada ciclónica, tenían una dirección que no es lo usual. Entonces, como país que somos, una isla que estamos bastante expuestos, eso indiscutiblemente que es así, lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué hacen los gobiernos en términos de la planificación? Muy, pero que muy poco hacen para reducir esas vulnerabilidades a las que me repito y que solamente nos ponen y nos exponen para contar los muertos productos de esas tragedias. La privatización de los servicios, el mantenimiento de las vías, el mantenimiento de los puentes, de los elevados, y por supuesto por esa lógica de ganancias y de corrupción que son cada vez más ineficientes, y en la mejoría del sistema de drenaje, que es una cuenta pendiente que tenemos desde siempre, que todos conocemos, que siempre la hablamos, que se habla de las grandes cantidades que habían que invertir, de lo poco que se podría exhibir dentro del clientelismo de unas autoridades que frente al Estado lo que deberían estar es para resolver los problemas que puedan exponer a esos niveles de peligrosidad a la ciudadanía. Pero igual, como ocurre con el drenaje, ocurre también con el tema de la planificación. Planificación, por ejemplo, para viviendas seguras, que aquí en este país es inexistente, porque lo que ha sido priorizado en definitiva es un negocio de la vivienda de carácter social, y por eso el 20% de las viviendas del país son vulnerables, y como son vulnerables, entonces están expensas a las inundaciones. O sea, que son muchos los elementos que habría que analizar después de estas terribles situaciones que nos afectan y que lamentablemente nos provocan estas inundaciones en la ciudad, y vienen con todas sus secuelas de tragedias como acaba de ocurrir. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó el 4 de noviembre del 2022? Hoy se repite de nuevo este evento natural parecido, pero entre el 22 y el 29, el 22 y el 23, perdón, fue muy poco lo que se hizo para superar lo ocurrido. Entonces, empezarán ahora las explicaciones técnicas desde los profesionales de la ingeniería para aportar las ideas, las soluciones respecto a lo que son las obras públicas en República, aquí en este país. La inversión de los gobiernos en el mantenimiento de esas obras públicas. Y por supuesto surge la pregunta en medio de todo esto, y es el hecho de que la inversión en mantenimiento podría evitar estos hechos lamentables como ocurrió
el fin de semana ahí en el paso a desnivel de la 27 de febrero. Además, es preciso, yo creo que también considerar, ¿no? Otros factores, como es la necesidad de un sistema de transporte colectivo que haga innecesario el desplazamiento individual de vehículos privados. Y usted dirá, bueno, es como traído por los pelos. No, es ver todos los elementos que confluyen en esto, porque el transporte es una de las tareas donde mejor se observa la individualización de las soluciones a los problemas colectivos. El Estado siempre en todos esos ámbitos ha cedido su obligación regulatoria. ¿Y qué pasa con eso? Que simplemente deja a merced de un sector normalmente gangsteril, porque la mayoría de las soluciones terminan en denuncia de corrupción, y deja simplemente en la vulnerabilidad también a la ciudadanía. Pero por otro lado, tenemos el terrible fallo de la educación dominicana, que es lograr como primera competencia ciudadana. Bloqueamos calles, subimos los carros a las aceras, lanzamos basuras a las calles y con eso un largo etcétera de lo que es también esa civilidad ciudadana que también debería expresarse, pero que es producto de una ausencia de educación. O sea, tenemos un problema y el problema es mucho más amplio que la coyuntura y las reparticiones de responsabilidades para sacar algún capital político. Es más amplio el problema que dar mantenimiento, porque eso, lo que ha ocurrido es simplemente una causa, un síntoma de algo que es mucho más serio. Entonces, la complacencia de las autoridades respecto de la autoridad pública, ¿verdad? Que más que por incompetencia, como ocurre en algunos casos, es por complicidad. Y es por complicidad porque al recibir obras públicas con deficiencias en sus estructuras, que lo vemos permanentemente, sospecho, y ustedes recuerdan, yo les quiero poner como ejemplo el caso de la avenida de la Jacobo Magluta. Eso se parece mucho al tema. Necesitó 3 veces ser reconstruida. Y eso se parece mucho al tema de la 27 de febrero que colapsó y que parece que va por su tercera reposición. En fin, hay una mano larga también de la corrupción que hace su agosto, y cuando hace su agosto entonces pone en peligro miles y miles de vidas. Y eso ha ocurrido ahora. Entonces, es un lado que también hay que enfocar, donde la llamada debilidad institucional, las violaciones regulatorias, simplemente cabalgan, se mueven con una inmensa carcajada mientras la gente se expone. Entonces, existe, y sería parte de las preguntas, alguna regulación que tenga que observar al sector privado y el gobierno para proteger al público como usuario de las obras públicas. Yo creo que es una pregunta válida que necesitaría también respuesta en esta coyuntura. Lo ocurrido en 1999, que ayer circuló incesantemente con publicaciones de la época, evidencian que se pudo evitar, porque Obras Públicas no actuó. Y tal vez eso permita que se haga una visualización del tema desde el punto de vista técnico. Pero no es solamente la visualización y que nos quedemos ahí. Esas publicaciones dejan muy claro cómo y cuáles son y deberían de ser las políticas que hay que establecer para proteger, por supuesto, a la gente, cuando se usan obras públicas. Pero eso, lamentablemente, todavía no ocurre en este país, que yo digo que es un solar al usado. Entonces, el Estado Dominicano tiene que exigir a las empresas privadas, igual que a las públicas, en los contratos que tengan, en la clausura de las responsabilidades sociales que hay con estas obras que se realizan, aparte de las garantías de las obras, y además de hacer una legislación que tenga una observación contemplando tanto al sector privado como al gobierno, esa responsabilidad social para proteger al público como usuario de las obras públicas que se realizan, igualmente un fondo de responsabilidad económica para los afectados, por ejemplo,
con las pérdidas de vidas, con los daños económicos, entre otros, pero nada de eso ocurre. Y ayer, este fin de semana, como hace tantas décadas y como desde hace mucho tiempo, volvemos a asistir al tema, a contabilizar personas muertas, y mientras tanto, en este solar alusado, la vida va a seguir como si nada. Pero como si nada lo siga usted, señor, frente a las alternativas que tiene si tiene que adquirir un medicamento. Si usted necesita aplicar su 20% de descuento, usted sabe que debe de ir a Farmacias GBC, que la tiene bastante cerca de usted, 100% dominicana. Y los que nos siguen a través de esta transmisión, por supuesto, la responsabilidad de darle like, de compartirlo y de suscribirse. Si no lo han hecho también, hacerlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Muy buen inicio de semana.